Muy buenos días. El día de hoy la clase se refiere a las uniones del miembro pelviano en el equino. Los huesos del miembro pelviano se unen entre sí mediante uniones sinoviales en las que están representadas todo tipos y géneros, entre las que se incluyen la unión de la cintura pélvica a la columna vertebral. Comenzaremos por la primera articulación, que es la unión sacroiliaca, que establece la unión entre el íleon y la columna vertebral a través del hueso sacro. Es una unión sinovial del género Artrodia. Las caras articulares están representadas por la superficie articular de la cara pelviana del ilion y las alas del hueso sacro. Los medios de unión: la cápsula articular es muy corta, rodea las superficies articulares opuestas. Esta articulación sacroilíaca presenta varios ligamentos. El ligamento sacroilíaco ventral, el ligamento sacroilíaco interóseo, sacroilíaco dorsal y sacroespinoso y tuberoso. En este caso, el ligamento sacroilíaco ventral está formado por cortos manojos fibrosos extendidos desde la cara ventral del sacro a la cara pelviana del ilion. Es lo que se puede apreciar aquí con el número 1, ligamento sacroilíaco ventral. El otro ligamento de la unión sacroilíaca es el ligamento sacroilíaco interóseo, formado por cortos manojos fibrosos situado entre las superficies articulares opuestas entre el ilion y el sacro, separado por espacio que al estado fresco en esta zona tiene tejido adiposo y se la observa mejor de craneal a esta unión. Los siguientes ligamentos: tenemos el ligamento sacroilíaco dorsal, que se compone de dos porciones, una funicular, que se extiende desde el tubérculo sacral del ilion hasta la cresta sacral media, donde se confunde con el ligamento supraespinal. Y una porción membranosa de forma triangular a fibras oblicuas en sentido caudoventral. Su borde craneal se inserta en la porción ligamentosa del ilion, donde se confunde con el precedente. El borde ventral se fija a la cresta sacral lateral y su borde caudal se confunde con la fascia coxígea. El ligamento sacroespinoso y tuberoso, forma las paredes laterales de la cavidad pelviana. Es una lámina fibrosa de forma romboidal. Se inserta por su borde dorsal en la cresta lateral del sacro. Su borde ventral se inserta en la espina ilíaca, en la cresta ilíaca y en el tubérculo isquiático. Espina ilíaca, cresta ilíaca y tubérculo isquiático. Y transforma la incisura isquiática mayor y menor en agujeros isquiáticos.
el borde caudal se confunde con la lámina fibrosa entre el músculo semitendinoso y semimembranoso y las aponeurosis de estos músculos. ¿Qué movimientos permite la unión sacroiliaca? Son solo posibles los movimientos de desliz, o sea que es del género artrodia. La sínfisis pélvica. La sínfisis pélvica establece la unión del isquion con el pubis, isquion y pubis, con el coxal opuesto. Las caras articulares, el borde medial del hueso pubis e isquion respectivamente. Ambos bordes mediales a este nivel se fusionan y unen ambos coxales. La unión se consolida mediante una pieza fibrocartilaginosa llamada lámina fibrocartilaginosa intercoxal. El borde medial del pubis e isquion se unen mediante la lámina fibrocartilaginosa intercoxal. Se adhiere fuertemente a las superficies articulares opuestas y con la edad se osifica, dando lugar a una sinostosis. Una serie de manojos transversales en dorsal y ventral de la rama acetabular del pubis forman el ligamento púbico craneal. A nivel del arco isquiático, a este nivel se observa el ligamento arcuatum, formado por manojos fibrosos, extendido desde el borde caudal del isquion al isquion del lado opuesto. El agujero obturador está cubierto por una lámina conjuntiva llamada membrana obturatriz. En dorsal como en ventral de la rama acetabular de los pubis, se une mediante ligamentos púbicos craneales. Y a nivel del arco isquiático se observa el ligamento arcuatum. La unión coxofemoral. La unión coxofemoral, también llamada del anca, el fémur, se une a los huesos coxales por medio de una unión sinovial del tipo multiaxial del género enartrosis. Las caras articulares están representadas, en primer lugar, por la cabeza femoral y la cavidad acetabular del coxal. Esta cavidad acetabular, al estado fresco, está completada a este nivel por un cartílago marginal denominado labio glenoidal, que al pasar por la incisura acetabular lo transforma en un agujero acetabular, formando el ligamento acetabular transverso. Unión multiaxial, sus caras representadas por la cabeza femoral, cavidad acetabular del coxal. Cabeza femoral,
cavidad acetabular del coxal. Y a este nivel tiene un labio glenoidal donde va a formar el ligamento acetabular transverso. Los medios de unión de la articulación coxofemoral o del anca presenta una cápsula articular, es un manguito flojo, amplio, insertado en los contornos articulares opuestos y en una cierta extensión en el labio glenoidal. La membrana fibrosa externa está formado por manojos fibrosos entrecruzados y forman una cinta ligamentosa craneal que acompaña al músculo capsular de la articulación. Ligamentos. El ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, situado en el interior de la articulación y está representado por un grueso cordón fibroso que se extiende desde el posfondo de la cavidad acetabular hasta la fosa de la cabeza femoral. Ligamento accesorio. Es funicular, es espeso y se desprende desde la fosa de la cabeza del fémur, atravesando el agujero acetabular bajo el ligamento acetabular transverso, gana la cara ventral de la rama acetabular del pubis y se aloja en el surco que le es propio, para insertarse en el tubérculo púbico, donde se confunden con el tendón prepúbico, extendido desde la fosa de la cabeza del fémur al tubérculo púbico. Atraviesa el agujero acetabular y recorre el surco del hueso pubis. Unión de la babilla, llamada también articulación de la babilla, articulación femorotibio-patelar o articulación Genú. La unión del fémur, la tibia y la patela comprende el estudio de dos uniones sinoviales, la femoropatelar y la unión femorotibial. Y también se hace referencias a la unión tibiofibular. La primera, que es la articulación femoropatelar, es una unión sinovial del tipo uniaxial del género Ginglimum perfecto. La segunda sería la femorotibial, es del tipo biaxial género Ginglimum imperfecto. Serían las de mayor importancia en esta articulación. Como verán, de las tres uniones, la más importante son la unión femoropatelar, sinovial
uniaxial, género Ginglimum perfecto. Y la unión femorotibial, sinovial, biaxial, género Ginglimum imperfecto. La unión femoropatelar, sus caras articulares, representadas por la tróclea patelar del fémur, con su fosa suprapatelar, y la superficie articular de la patela, que al estado fresco presenta en medial el fibrocartílago patelar. Los medios de unión de la articulación femoropatelar presenta una cápsula articular amplia, delgada, insertándose en los contornos articulares opuestos de la patela y del fémur, y en proximal, en correspondencia con la fosa suprapatelar, forma un fondo de saco llamado fondo de saco suprapatelar, que va a tapizar la cara profunda del músculo cuádriceps femoral. En distal, esta cápsula apoya sobre la femorotibial. Los ligamentos. Los ligamentos, llamados fémoros patelar medial y femoropatelares lateral, son bridas fibrosas que dependen de la membrana fibrosa externa de la cápsula articular, denominados también aletas de la patela o retinaculum patelares, medial y lateral respectivamente. El medial, como ven acá, es más delgado y se inserta en el epicóndilo medial del fémur y fibrocartílago patelar que complementa la patela en medial. El lateral, del lado opuesto, lo hace en el borde libre de la patela y en el epicóndilo lateral del fémur. Aquí está representada el retinaculum patelar, aletas de la patela o ligamento femoropatelar medial, que depende de la cara externa fibrosa de la cápsula articular. Los ligamentos patelares. Ligamentos patelares son tres cordones fibrosos que unen a la patela con la tuberosidad tibial. De estos, el medial es el más largo y se extiende desde el fibrocartílago patelar hasta el tubérculo medial de la tuberosidad tibial. El intermedio lo hace desde la cara craneal de la patela a la fosa de la tuberosidad tibial. El lateral es más corto, es más espeso y se extiende desde la cara libre de la patela al tubérculo lateral de la tuberosidad tibial. Y están separados entre sí por una almohadilla adiposa. Aquí vemos en otra imagen los ligamentos tibiopatelares,
que van a unir la patela con la tuberosidad tibial. Fuertes cordones fibrosos, uno es medial, un intermedio y un lateral, que unen la patela a la tuberosidad tibial. La unión femorotibial o articulación femorotibial, sus caras articulares están representadas en la extremidad distal del fémur por los cóndilos femorales y en la extremidad proximal de la tibia por los cóndilos tibiales. La coaptación de estos cóndilos, la coaptación correcta de los cóndilos femorales con los cóndilos tibiales, es posible gracias a la presencia de estas piezas fibrocartilaginosas en forma de media luna llamado meniscos, divididos en un menisco medial y en un menisco lateral. Cada una de estas piezas fibrocartilaginosas en forma de media luna presenta para su estudio dos caras, una y la opuesta, una que apoya sobre el cóndilo de la tibia y otra que apoya sobre el cóndilo del fémur. Tienen dos bordes y dos extremidades. Cada uno de estos meniscos presenta para su estudio una cara que apoya sobre el cóndilo de la tibia y una cara que apoya sobre el cóndilo femoral, bordes y extremidades. Esta cara, llamada cara proximal, se adapta a los cóndilos del fémur. La cara distal es excavada y se adapta a los cóndilos de la tibia. El borde abaxial o externo es espeso y convexo. El borde axial o interno es fino y cortante. Las extremidades actúan como verdaderos ligamentos de sujeción. Estos son dos craneales y se insertan en la fosita que limita craneal, lateral y medialmente la espina tibial. Estos extremos son dos craneales, uno medial y uno lateral, que se insertan en la fosa medial craneal y medial lateral de la espina tibial. De las extremidades caudales, la medial se inserta en la fosa que limita caudalmente a la espina tibial. Y la extremidad caudal lateral se divide en dos ramas, de la cual una es proximal y oblicua,
es el ligamento menisco femoral caudal lateral, que se inserta en la fosa caudal y medial de la fosa intercondiloidea del fémur. La segunda rama es el ligamento tibial caudal lateral, insertado en la incisura poplitea de la tibia. Otra fotografía para ver los meniscos articulares, piezas fibrocartilaginosas en forma de media luna que presentan dos caras, dos bordes y dos extremidades. Estas extremidades actúan como verdaderos ligamentos de contención y de fijación en el menisco medial en craneal. Se inserta en la fosa que limita craneal y medialmente la espina tibial, y en caudal en la fosa que limita caudalmente a la espina tibial. El menisco lateral en craneal se fija a la fosa craneal lateral que limita la espina tibial, y en caudal se divide en dos ramas, una oblicua que va a la fosa intercondiloidea caudal medial del fémur y otra caudal tibial que va por la incisura poplitea. Los medios de unión. La cápsula articular femorotibial es un manguito que rodea y encierra la articulación insertándose en los contornos articulares. Cranealmente se pone en contacto con la cápsula articular de la fémoro-patelar y está separada de los ligamentos patelares por la almohadilla adiposa. La membrana fibrosa adhiere íntimamente a los bordes de los meniscos y ligamentos cruzados. Caudalmente, sus manojos fibrosos se entrecruzan, se espesan, formando el ligamento popliteo oblicuo caudal. La membrana sinovial en caudal forman dos fondos de saco, uno lateral y otro medial. El fondo de saco lateral se proyecta para tapizar la cara profunda del músculo popliteo y el origen de los músculos extensor digital largo del pie y peroneo tercero. El fondo de saco medial comunica normalmente con la unión femoropatelar a través de una hendidura. En la unión femorotibial veremos los ligamentos colaterales, ligamento femorotibial lateral, es un espeso cordón fibroso extendido de la fosa y tubérculo ligamentoso del epicóndilo
lateral del fémur hasta la extremidad proximal de la tibia. El ligamento femorotibial medial es menos desarrollado, funicular, y se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta el contorno medial de la tibia. Aquí podemos ver la cara plantar de la articulación femorotibial con algunas referencias. Menisco lateral, menisco medial. En caudal, el menisco lateral presenta dos ramas. Una oblicua, formando el ligamento femoral menisco lateral caudal, y la otra rama, el ligamento menisco lateral caudal. En esta foto se puede apreciar otro ligamento, que es el ligamento cruzado posterior o caudal. Otra vista de la cara plantar de la misma articulación del lado opuesto. Tenemos acá el menisco lateral, acá está el menisco medial. Este menisco lateral en caudal se termina o se inserta por dos ramas. El oblicuo ligamento femoral caudal y el ligamento tibial caudal. Los ligamentos cruzados son interarticulares, son dos fuertes cordones fibrosos contorneados en espiral que en conjunto representan una X. De los dos ligamentos, el ligamento cruzado craneal o ligamento anterior se extiende desde la excavación caudal lateral de la fosa intercondiloidea del fémur hasta la fosa intercondiloidea de la espina tibial. El ligamento cruzado caudal o posterior se extiende desde la excavación craneal de la fosa intercondiloidea del fémur hasta el tubérculo ligamentoso de la incisura poplitea de la tibia. Acá una foto de la articulación de la babilla en su cara lateral, la femoropatelar con los retinaculum patelares o aleta de la patela, espesamiento de la estructura fibrosa de la cápsula, los ligamentos tibiopatelares, el ligamento colateral femorotibial, el menisco lateral. Otra imagen, pero de la cara medial de la articulación de la babilla. Articulación femoropatelar, femorotibial, aletas o retinaculum patelares, tibios rotulianos y ligamento colateral femorotibial y menisco medial. Continuamos con las uniones de la articulación del tarso. En las uniones del tarso, o llamada también articulación del corvejón, se estudian 5 articulaciones. La unión tarsocrural, la unión interósea
társea proximal, interósea tarsiana distal, unión interósea intertársea y la unión tarso-metatarsiana. Repasando, unión tarsocrural, intertarsia proximal, intertarsia distal, interósea intertársea y tarso-metatarsianas. La primera articulación, llamada unión crurotársea o tarsocrural, corresponde al tipo uniaxial género Ginglimum coclear, que permite los mayores movimientos. Resulta la más importante, ya que el resto de las uniones del tarso son del género Artrodia. Sus caras articulares, la cóclea articular del cruris, con la tróclea del hueso talus. Esta articulación presenta 5 ligamentos que veremos en detalle más adelante, de las cuales 3 son mediales y 2 son laterales. Medios de unión. La cápsula articular, amplio manguito flojo, insertado en los contornos articulares opuestos, su membrana fibrosa forma en la cara dorsal el ligamento anterior o ligamento dorsal. En plantar, la membrana fibrosa se espesa y forma el ligamento posterior o plantar. La membrana fibrosa se espesa y forma los ligamentos dorsales y plantares. La membrana sinovial se divide en 4 fondos de sacos bien diferenciados. Una proximal llamada crurotársea, que es la más importante. La número 2, llamada intertársea. La número 3, llamado centro distal. Y una cuarta o un cuarto fondo de saco, tarso metatarsiano. Ligamentos. Los ligamentos mediales comunes de la articulación del tarso son en número de 3 y se dividen de esta forma. Ligamento tarsotibial largo. Ligamento tarsotibial breve. El ligamento tarsotibial breve presenta una rama tálica y una rama calcánea. La rama tálica al talus y la rama calcánea al hueso calcáneo. Y más profundamente el ligamento tarsotibial profundo. Quiere decir que el lado medial del tarso presenta 3 estructuras ligamentosas: el tarso tibial largo, el tarso tibial breve dividido en 2 ramas, una rama tálica y una calcánea, y el ligamento tarso tibial profundo.
Del lado opuesto, los ligamentos laterales comunes, pueden ver el ligamento tarsofibular, porque es lateral largo, y el ligamento tarsofibular breve, que a su vez se divide también en una rama tálica y en una calcánea. Del lado lateral no presenta la rama profunda. De las 5 uniones, la crurotársea es la más importante, permite los movimientos de flexión y extensión, es uniaxial del género Ginglimus cochlear. Debido a la disposición de sus caras articulares, ligeramente oblicuas y dispuestas en polea, al producirse la flexión, el pie se desvía lateralmente. El resto de las uniones se agrupan dentro de las artrodias y cada una de ellas se fijan por medio de sus distintos ligamentos interóseos que deberán consultar en la bibliografía recomendada. A modo ilustrativo, vemos fotos de las uniones del tarso y todo lo que ustedes pueden apreciar con rojo son los ligamentos interóseos de la articulación en su cara plantar. Pueden apreciar en las distintas disecciones que realiza la cátedra a modo didáctico e ilustrativo las uniones del tarso desde su cara dorsal. Los ligamentos están marcados en rojo, los interóseos, en su cara medial y en su cara lateral. Todas estas piezas anatómicas que pueden ver es realizada por los integrantes de la cátedra, ayudantes y alumnos en las clases prácticas en los momentos que podíamos asistir en forma presencial. La unión del dedo, uniones del dedo, como verán en la foto o en la fotografía o el esquema fotográfico, decimos que responde a las descripciones del dedo de la mano. Quiere decir que ustedes ya han estudiado dedo en el miembro anterior y corresponde al miembro posterior la misma descripción que han estudiado en la mano. Una articulación metacarpofalangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana distal son las estructuras anatómicas y ligamentosas las mismas descritas en la mano. Muy bien, con esto hemos dado finalizado el teórico del día de la fecha. Muy buenos días.